Yo he estado investigando un poco de estas personas que hicieron la película Passion of Jesus Christ. ¿Cuántos la han visto? Y me daba de cuenta en lo que yo veía, en lo que la entrevista y todo, ellos se responsabilizaron tanto de tratar de asimilar algo que fue un evento gráfico. Y fue bastante gráfico porque hubieron hasta personas que tuvieron que correr para el hospital. Aún las personas que estaban haciendo la película tuvieron un encuentro llorando. Tuvieron que pausar muchas veces por tratar de vivir lo sucedido. Pero qué lindo entender. No voy a decir lindo porque es gráfico. Fue bastante gráfico, pero algo que no fue nada comparado al evento real. Pero como sé, y me atrevo a usarlo hoy, porque veo que se responsabilizaron, hasta estudiaron el lenguaje original, el arameo, para tratar de decir estas cosas mientras estaban haciendo la película. Amén. Vive Jesús. Y le he pedido a Brian que me ayude con esto, vive Jesús, porque sabemos que el evento, que fue bastante gráfico, la palabra lo describe, que él estaba básicamente en llaga. Su rostro no era conocido. Su rostro estaba totalmente desfigurado. Su cuerpo estaba totalmente desfigurado. Todos los interiores ya se veían por los artefactos que estaban usando para castigar el cuerpo del maestro. Gráficamente, así como lo estás pensando, un poquito más. Fue algo totalmente gráfico. Y ahora tratar de hablar, tratar de cargar un madero a un Gólgota, que es, si lo vemos hoy en día, es un lugar alto, una montaña alta, y todavía con su cuerpo desfigurado, no podía casi ni respirar. Si hablamos médicamente hablando, se supone que no durase tanto, porque médicamente hablando se supone que haya caído muerto en el instante. Pero qué lindo que él se recordaba de Michael, se recordaba de Oasis, decía: tengo que cargar a este maestro aunque me duele. Y entonces lo clavaron en la cruz. Y al levantar la cruz después de todo ese sufrimiento, queda su cuerpo arreguindado en los clavos. Que hay también un poquito más de dolor, añádele más, porque en las coyunturas, en los músculos, todos arreguindados a un madero, solamente aguantándole y sosteniéndole clavos. Y si vemos los clavos de aquellos tiempos, no se compara. Y ahora, cada vez que dice cada palabra, tiene que tomar un exhalo. Pero antes de un exhalo, tiene que inhalar. Y ese es un proceso doloroso para entonces hablar. Y ese dolor decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Michael por aquí. God bless you. Dios le bendiga. God bless you more. Dios le bendiga más. Let's look up in our Bibles 23:30. Vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas 23:34. Have us say amen. Cuando lo tengan, digan amén. Lucas 23:34. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Then Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they do. And they parted his raiment and cast lots. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. When we reflect on the sacrifice of Jesus Christ, Cuando reflexionamos sobre el sacrificio de Jesús, we are invited into one of the deepest mysteries of faith. estamos siendo invitados a uno de los misterios más profundos de la fe. A love so powerful that it
chooses to suffer for the sakes of others. Un amor tan poderoso que elige sufrir por los demás. The image of Jesus on the cross is not only a moment of pain, La imagen de Jesús en la cruz no es solo un momento de dolor, it is a moment that reveals the very heart of God. sino un momento que revela el corazón mismo de Dios. It shows us that God is not distant from human struggles, Nos muestra que Dios no está distante de las luchas humanas, but are mentally present within them. sino íntimamente presente en ellas. As Jesus hung on the cross, enduring Mientras- physical agony and emotional and abandonment, Mientras Jesús estaba en la cruz soportando una agonía física y un profundo abandono, he spoke words that continue to echo through history. pronunció palabras que siguen resonando a través de la historia. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. In that moment, he looked at those who mocked him, En ese momento miró a quienes se burlaban de él, those who doubted him, quienes dudaban de él, and those who actively caused his suffering. e incluso a quienes causaban activamente su sufrimiento, And he chose forgiveness. y eligió perdón. This was not a simple act of kindness. No se trató de un simple acto de bondad, It was a radical expression of divine love. fue una expresión radical del amor divino. It tells us that God's mercy is not limited by human actions. Nos enseña que la misericordia de Dios no está limitada por las acciones humanas. Even in the face of cruelty, God responds with compassion. Incluso ante la crueldad, Dios responde con compasión. This moment also invites us to consider the depth of God's sacrifice. Este momento también nos invita a reflexionar sobre la profundidad del sacrificio de Dios. Through Jesus, God entered fully into the human experience. A través de Jesús, Dios se hizo plenamente presente en la experiencia humana. He felt pain, rejection, loneliness, and even fear. Sintió rechazo, dolor, soledad, incluso miedo. This means that no matter what we go through in life, we Et- are never alone. God understands our suffering from the inside. Esto significa que sin importar lo que atravesemos en la vida, nunca estamos solos. Dios comprende nuestro sufrimiento desde lo más profundo. The cross becomes a place where human pain meets divine love. La cruz se convierte en un lugar donde el dolor humano se encuentra con el amor divino. Where brokenness Donde la fragilidad is met with healing. encuentra sanación. The sacrifice of Jesus was not something that happened by accident. El sacrificio de Jesús no fue casualidad. It was an act of love that was freely chosen. Fue un acto de amor libremente elegido. In giving his life, Jesus offered himself to the sake of humanity, carrying the weight of sin and opening the doors to forgiveness. Al entregar su vida, Jesús se ofreció por la humanidad, cargando con el peso del pecado y abriendo la puerta al perdón. This is what makes the cross so powerful. It transforms what seems like defeat into a source of hope. Esto es lo que hace que la cruz sea tan poderosa. Transforma lo que parecía una derrota en una fuente de esperanza. What looked like the end became a new beginning. Lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Through this sacrifice, we learned something about the nature of love. A través de este sacrificio aprendemos algo esencial sobre la naturaleza del amor. True love is not about feeling, it is about giving, and it is about choosing others even when it's difficult. El verdadero amor no se trata solo de sentir, sino de dar. Se trata de elegir a los demás incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. The love shown on the cross is patient, enduring, and selfless. El amor demostrado en la cruz es paciente, perdurable y desinteresado. It does not seek revenge or hold grudges. Instead, it restores and heals and brings life. No busca venganza ni guarda rencor. En cambio, restaura, sana y da vida. Another important aspect of this reflection is the idea of forgiveness. Otro aspecto importante de esta reflexión es la idea del perdón. Jesus did not wait for those around
him to apologize before offering forgiveness. Jesús no esperó a quienes lo rodeaban se disculparan antes de ofrecer su perdón. He gave it freely. Lo ofreció libremente. This challenges us in our own lives. How often we hold on to resentment, waiting for others to make things right? Esto nos debe de hacer pensar en nuestra propia vida. ¿Con qué frecuencia guardamos resentimiento esperando que otros lo arreglen? The example of Jesus calls to something greater, to forgive even when it is hard, to let go of anger and choose peace. Amén. El ejemplo de Jesús nos llama a algo más grande. Perdonar incluso cuando es difícil, dejar ir la ira y elegir la paz. At the same time, this reflection reminds us of our own worth. Al mismo tiempo, esta reflexión nos recuerda nuestro propio valor. If God was willing to make such a sacrifice, it means that every human life has immense value. Si Dios estuvo dispuesto a hacer tal sacrificio, significa que toda vida humana tiene un valor inmenso. No one is forgotten, and no one is beyond redemption. Nadie es olvidado, nadie está más allá de la redención. Even in our failures, even our moments of weakness, we are still loved. Incluso en nuestros fracasos, incluso en nuestros momentos de debilidad, seguimos siendo amados. This is the message at the center of the cross, that love does not give up. Este es el mensaje central de la cruz, que el amor nunca se rinde. The presence of the Roman Empire soldiers, the crowd, and the religious leaders in this moment also remind us of human illumination. La presencia de los soldados del Imperio Romano, la multitud y los líderes religiosos en ese momento también nos recuerda las limitaciones humanas. Many of them was not fully understand what they were doing. Muchos de ellos no comprendían del todo lo que hacían. They acted out of fear, pressure, or misunderstanding. This shows us how easy it is for people to act wrongly when they do not see clearly. Actuaron por miedo, presión o malentendidos. Esto nos muestra lo fácil que es actuar mal cuando no se ven las cosas con claridad. And yet, even in that lack of understanding, forgiveness was still offered. Y sin embargo, incluso en esa falta de comprensión se ofreció el perdón. This gives us hope for all of us, because we too make mistakes without fully realizing their impact. Esto nos da esperanza a todos, porque nosotros también cometemos errores sin ser plenamente conscientes de sus consecuencias. As we continue to reflect, we see when the cross is not only about what Jesus did long ago, it is about how we were called to live today. Amén. Al reflexionar podemos ver que la cruz no solo se trata sobre lo que Jesús hizo hace mucho tiempo, sino también sobre cómo estamos llamados a vivir hoy. It invites us to love more deeply, to forgive more freely, and to trust more fully in God's mercy. Nos invita a amar con mayor profundidad, a perdonar con mayor libertad y a confiar plenamente en la misericordia de Dios. It encourages us to respond to hatred with kindness, to meet anger with patience, and to bring light into places of darkness. Nos anima a responder al odio con bondad, a afrontar la ira con paciencia y a llevar la luz a los lugares oscuros. God's sacrifice through Jesus shows us that love is stronger than sin, stronger than hatred, and even stronger than death. El sacrificio de Dios a través de Jesús demuestra que el amor es más fuerte que el pecado, más fuerte que el odio, incluso más fuerte que la muerte. It reminds us that no matter how broken the world may seem, there will always be hope. Nos recuerda que por muy roto que parezca el mundo, siempre hay esperanza. The cross stands as a sign of God's love is consistent, unbreakable, and always reaching out to us. La cruz es un símbolo de que el amor de Dios es constante, inquebrantable y siempre está presente para nosotros. In the end of this reflection leads us to a simple but powerful truth.
We are loved beyond measure. En definitiva, esta reflexión nos lleva a una verdad sencilla pero poderosa. Somos amados sin medida. And because we are loved, we are called to share that love with others. Y como somos amados, estamos llamados a compartir ese amor con los demás. The sacrifice of Jesus is not only something to believe in, it is something to live out every day in the way that we treat one another. El sacrificio de Jesús no es solo algo en lo que creer, sino algo que vivir cada día, en la forma en que nos tratamos unos a otros. And may God continue to bless all of you. Y que Dios les continúe bendiciendo. Yesaya. Praise Jesus. Hallelujah. God bless you. Yes. A su nombre. If we can open our Bibles to Luke 23:34. Abra su Biblia en Lucas 23:34. Te adoramos, Dios. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. In these last moments of Jesus, he was forced up the mountain of Golgotha, while also carrying his cross, where he was going to be crucified on. En estos últimos momentos de Jesús fue forzado a subir la montaña del Gólgota, mientras también llevaba su cruz donde iba a ser crucificado. In Matthew 27:26 says, Then he released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Mateo 27:26 dice, entonces le liberó a Barrabás, y cuando azotó a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. This explains that Jesus wasn't walking up the mountain perfectly fine. He already had scars and wounds from the whips that he had taken prior to him being brought up the mountain of Golgotha. Esto explica que Jesús no solo estaba subiendo la montaña perfectamente bien, sino que ya tenía cicatrices y heridas de los látigos que había tomado antes de que lo llevaran a la montaña de Gólgota. When he reached the top of the mountain of Golgotha, he was already tired and going through lots of pain. Cuando llegó a la cima de la montaña de Gólgota, ya estaba cansado y pasando por mucho dolor. On top of this tiredness and his pain, he was nailed on the cross. They nailed his legs and feet, and that itself is already a torture. Además de su cansancio y su dolor, estaba clavado en la cruz. Le clavaron las piernas y los pies, que en sí mismo ya es una tortura. Lo estaban torturando aún más. The Roman soldiers spat on him, struck him on his hand, and were selling his garments. Los soldados romanos le escupieron, lo golpearon en la cabeza y estaban vendiendo su ropa. We can find this specifically in Matthew 27:30, which says, Then they spat on him and took the reed and struck him on his head. Mateo 27:30 dice, entonces le escupieron y tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. For the Roman soldiers, they didn't think that they were doing anything bad. For them, it was just another day at work. Para los romanos no pensaba que estaban haciendo nada malo. Para ellos era otro día de trabajo. They thought it was just another Jewish rebel that stumbled towards their way. Pensaron que era solo otro rebelde judío que tropezó hacia su camino. But that man that they were crucifying was really the Son of God. Pero ese hombre que estaban crucificando era realmente el Hijo de Dios. Crucifixion is a process in ancient times when used for torture. La crucifixión es un proceso en la antigüedad cuando se utiliza para la tortura. In the 1st of Corinthians 2:8, we can see that it says, which none of the rulers of this age knew, for that had they known.
they would not have crucified the Lord of glory. Podemos ver esto en 1 Corintios 2:8, que ninguno de los príncipes de esta época conocieron, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. These soldiers were blind, not literally, but they were blind. They didn't have any scripture to inform them who they were crucifying. Estos soldados eran ciegos, no literalmente, pero eran ciegos. No tenían ninguna escritura que les informara a quién estaban crucificando. As these Roman soldiers were striking him on his head and selling his garments, Jesus was doing his highest act of ministry, intercession. Mientras estos soldados romanos lo golpearon en la cabeza y vendían su ropa, Jesús estaba haciendo su acto más alto de ministerio, la intercesión. But Jesus didn't condemn the Roman soldiers for what they did because it was an honest mistake. Pero Jesús no condenó a los soldados romanos por lo que hicieron, porque fue un error honesto. Because they didn't have anyone to influence them. Porque no tenían a nadie que los influyera. The only person that could influence them was on the cross being crucified. La única persona que podía influir en ellos estaba en la cruz siendo crucificado. Jesus knew that even without the guidance that they needed, their actions were still sins that needed forgiveness. Jesús sabía que incluso sin la guía que necesitaban, sus acciones todavía eran pecados que necesitaban perdón. But Jesus did it for them, as they do not know what they do. Pero Jesús lo hizo por ellos, porque no sabían lo que hacían. As we see this example, we should ask ourselves, Al ver este ejemplo, deberíamos preguntarnos, who are the people that strike us verbally and or emotionally? ¿quiénes son las personas que nos golpean verbal y o emocionalmente? Can we identify them? ¿Podemos identificarlos? If so, are we identifying them to forgive or to seek revenge? Si es así, ¿lo estamos identificando para perdonar o para buscar venganza? Instead of seeking revenge, we should get influenced by Jesus, who at his worst moments still did his highest act of ministry. En lugar de buscar venganza, deberíamos ser influenciados por Jesús, quien en sus peores momentos todavía hizo su acto más alto de ministerio e intercedió. And interceded for the Roman soldiers who tortured him. Intercedió por los soldados romanos que lo torturaron. We as well should pray and forgive for those who strike us too. Nosotros también debemos orar y perdonar a aquellos que nos golpean también. God bless you. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Qué hermoso manera de expresar el negarse a sí mismo aún en su último momento de suspiro. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, un aplauso a Dios y a Michael y a Yesaya. Gloria a Jesús por esta palabra. Gloria a Dios. Y así, continuando en ese mismo dolor, en ese sufrimiento, en esa misma visión, dio su segunda palabra. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Una conversación aún estuvo con un ladrón, así ganando el reino de los cielos. Si me pueden acompañar en Lucas 23, el versículo se encuentra en 44, pero yo creo leer desde el 39 para contexto. Ok, amén. La palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieran
merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Lo voy a leer en inglés. Amén. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, You are the Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Amén. Escribí mi mensaje en español, en inglés, perdón, pero también lo voy a traducir para que sea, so everybody understands. Amén. Bendito Jesús. Okay. All right. So the theme that I chose for this short message is same cross, different response or heart. En español. El tema que yo cogí para este mensaje fue mismo cruz, pero diferentes corazones. Today, I want to focus on an encounter with Jesus, how two men were on the same cross, but had two different responses. How once the place was marked as death, one man marked a before and after, where once death was the main topic, but in that same place, the first life was saved as a thief. Hoy quiero enfocarme en un encuentro con Jesús, como dos hombres estaban en la misma cruz, pero tuvieron dos respuestas diferentes. Amén. Antes de entrar, quería mencionar un parte de contexto cuando yo busqué. Paradise in Persian and Jewish culture was known as a resting place for the righteous in God. Some call it heaven, or some people call it just the resting place of righteous people. And I referred back to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. No lo tiene que buscar, yo lo voy a leer. Contexto: paraíso en la cultura persa y judía era conocido como el lugar de descanso para los justos. Algunos lo llamaban cielo y también lo llamaba lugar de descanso. Una de las referencias va a ser en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. My key point for number 1, there were two thieves. One followed the crowd, mocking Jesus, his heart hardened and his sight blind. But the second rebuked him, understanding and recognized that they were paying for what they did and that Jesus was bearing a consequence that wasn't his. Punto clave número 1. Habiendo dos ladrones, uno siguió a la multitud, burlándose de Jesús, con el corazón endurecido y su vista cegada. Pero el segundo lo reprendió, entendiendo y reconociendo que ellos estaban pagando por lo que hicieron y que Jesús estaba recibiendo una consecuencia que no era de él. Key point number 2. This thief didn't know Jesus. He didn't have a personal connection just like the disciples did. But in the midst of the pain of death, where death was at the end of the hill of Golgotha, Jesus marked
a salvation for that thief. Este ladrón no conocía a Jesús, no tenía una conexión personal como los discípulos, pero en medio del dolor de la muerte, donde la muerte era final, en ese monte de Gólgata, Jesús marcó salvación para ese ladrón. Key point number 3, and this is just like an intervention where I had to ask myself, what was the punishment process different between Jesus and these two thieves? Jesus, he was scourged, and that was ordered by Pilate. The people, after he was being scourged, where in the movie you see that he's being hit with these instruments, he's being whipped, that was ordered by Pilate, and Pilate thought that that would be enough, where the people would come into thought and say, okay, that's it, we shouldn't do anything else. But then the people, on top of Jesus being scourged, he was also crucified. What was the charge? The charge was blasphemy. Jesus supposedly claiming to be the Son of God, but this was a threat to the Jews. Now for thieves, the charge and punishment for them as thieves, sometimes they were scourged, meaning they were whipped or they were tortured, but not like Jesus. And then at the end would be crucifixion. Tuvo que hacerme esta pregunta. ¿Cuál era el castigo y la diferencia entre Jesús y los ladrones? Jesús fue azotado, ordenado por Pilato. El pueblo pidió que Jesús fuera crucificado. Cargo fue blasfemia al declarar ser el Hijo de Dios. Esto era una amenaza para los judíos. Pero para los ladrones en esos tiempos a veces eran azotados, pero no como Jesús. Y por último, su castigo fue el crucifixión. ¿Cómo se dice? Cruz. Eso mismo. Amén. Key point number 4. The cross was already painful, on the brink of death. The first thief questions Jesus, kind of like saying, you are the Savior, right? So take us out of this. The thief knows exactly why he's on that cross. He knew exactly what he did. Yet he sounds like he doesn't care. He rather sounds like he just wants to escape, rather than recognize and surrender like the second thief did. La cruz era dolorosa, al punto de la muerte. El primer ladrón cuestiona a Jesús, como diciendo, si tú eres el Salvador, ¿verdad? Sácanos de esto. El ladrón sabe exactamente por qué está en la cruz, pero suena como que no le importaba. Él prefería escapar en lugar de reconocer y rendirse como lo hizo el segundo ladrón. A little intervention that I wanted to do was that, just like I said in the beginning, the second thief didn't know Jesus on a personal level. He knew of him. And so when you look, well, I just put myself in those shoes. If I'm being punished a certain way, but then I'm just going to use you, sorry. And then always being punished we're in the same place, we're both being punished, but he looks worse than I'm doing. In your human brain, you're going to say, okay, so he probably deserves it. Or he probably did something that was worse than I did. That's what the second thief thought. But for the first thief, for me, it was astonishing. Me sorprendió porque el segundo ladrón, he saw Jesus in that state, and for some reason, he recognized, he believed. My thing is, he didn't have the time to believe. He didn't have a relationship como al lado de lado, como amigo, como los discípulos lo tenían, que lo conocieron a Jesús. Mira que Pedro negó a Jesús estando con él, y este ladrón que no tuvo ni un segundo, ni un minuto, lo vio y dijo, espérate, no. He is really the Son of God. And I put it, this word hit me because it's like, sometimes we think to know of Jesus is enough. To celebrate him on Easter Sunday, that's enough. Or on Christmas, to dedicate that holiday to him, that's enough. And simply just knowing of him isn't enough, because disciples knew of him. They still did wrong. Peter knew of him, and he still denied him. But this thief, as I said, having no time, he didn't really know him. It was like it's like me and you, Obi, that I see you and we don't know each other, but it's like, no, that's the man of God. That is the Son of God.
Y before I finish, because I wanted to do like cortito, pero esto tiene bastante, pero we have to be aware of the other youth. Yo estaba pensando, I don't know why, pero fue esta mañana. I was thinking again, como repasando, y dijo, like, the word crisis me apareció. And I was like, wait a minute, crisis, why crisis? What's that word? Because these two are suffering consequences that they caused. And the thing about crisis is the type of situation where you are either born out of it or you're going to stay in the same place. Either you are fruitified by it, you show fruits of it, or you just stay stuck in the same place. And then I thought about the two thieves. They're both going through the same consequence, right? It's like a life and death situation. One thief is like, no, I want to escape. I don't care that I'm on the cross. Because si tú te pones a pensar, los dos estaban en dolor. All three of them were in dolor because you're nailed to the cross. But he's in the mentality where it's like, I know I'm suffering, I'm in pain, but I'd rather escape this rather than recognize who can actually get me out of this later. But el segundo, he just looks at him and says, can you remember me? You know, like that took me by another, just looking at Jesus. I don't know Jesus. I haven't heard of him. I haven't sat down and had lunch with him. He didn't rise me from the dead, but can you remember me? Y con esto concluyo. Knowing of Jesus won't save you. A surrendered heart will. Most of us find ourselves like the second thief, in pain of the consequences of the past life, nearly giving up. But surely I say this to you, as the thief with a humble heart asked Jesus to remember him, Jesus will also remember you. Conocer a Jesús no te va a salvar. Un corazón rendido sí lo hará. La mayoría de nosotros nos encontramos como el segundo ladrón, en dolor por las consecuencias de la vida pasada, casi dándonos por vencidos. Pero te aseguro esto, así como el ladrón con un corazón humilde le pidió a Jesús que se recordara de él, Jesús también se recuerda de ti. Que el Señor le continúe bendiciendo. Qué lindo, qué lindo. Un aplauso a Cristo. Y se recordó. Esa parte me encantó. Diciendo, no tuvo una relación el ladrón con él. Los tres estando en una misma posición. Uno optó para correr, no admitir que merezco esto. El otro dijo, lo vio y reconoció y decir, solamente me conformo que te recuerdes de mí cuando esté en el paraíso. Recuérdate de mí. Imagínate él ahí arriba. El pastor un día explicó eso como hace 2 años atrás. Haciendo un background check y diciendo, aquí lo que tienen que estar aquí arriba en el paraíso es porque eres merecedor de tal. Y ven el largo, inmenso resumen de este ladrón y dice, pero aquí nadie se confunda, aquí hay perfección, pero tú estás aquí. Y mirando, él mató, él hurtó, él robó, hizo todas las perversidades y él ahí emocionado. Estoy aquí, me gané. ¿Y qué tú haces aquí? Jesús dijo que se recordaría de mí. Pasa. Qué lindo que solamente recordé, como ya explicaba, no tenía una relación con él, pero porque dijo y aceptó en su corazón que tú eres Jesús. Qué lindo. Y así, pasando después de esa conversación a tener otra conversación. Mujer, oye a tu hijo. Hijo, ahí. A tu madre. En esa escena me impacta porque a través de todo lo que está pasando psicológicamente, dolorosamente, así físicamente también, a mirar a la madre que fue emprestada.
en la tierra diciendo, recordando, me criaste, me enseñaste, gracias. No te dejo huérfano, no te dejo sin hijo, no te dejo solo. Hijo, madre, aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Gloria al que vive. Aleluya. Let's open our Bibles to John 19:26. Abramos nuestra Biblia en Juan 19, 26 al 27. Okay, the word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour that disciple took her to his home. Amen. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amen. Jesus, obviously, as we've seen, Jesus said this while he was on the cross. Here we see Jesus making sure that even after he leaves, for now, his mother would be taken care of. Aquí vemos que aún Cristo en la cruz quería que su madre quedara en cuidado. He's trusting someone he loves so deeply, John, to watch after her. Confiando en alguien a quien amaba tan profundamente, a Juan, para cuidarla. He was now giving John the responsibility he had. Ahora le estaba dando a Juan la responsabilidad que él tenía. Just as he did that with them, he also did that with us. Al igual que hizo con ellos, lo hace con nosotros. But we're gonna go back to that. I just want to sidetrack a little bit. I'm gonna read John 14:12. Voy a hacer un entre paréntesis y voy a leer Juan 14:12. Because as you can see, he didn't leave his mother alone, Porque como podemos ver, él no dejó a su madre sola. and he didn't leave us alone either. Y tampoco nos deja a nosotros solos. In this verse, it says, "Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do. The greater works than these he will do, because I go to my Father." Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. That's crazy to me, for the Son of God, the Son of the All-Powerful, to say that we can do the same thing as him. ¿Saben lo And que more. es? ¿Saben lo que es el Hijo de Dios, el poderoso, decir que podemos hacer las obras que Él ha hecho y aún más? In John 21:25, it says, "And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written." Amen. En Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. And that plays a very important role in what I want to say. Y esto toma un tópico importante en lo que quiero desarrollar. Back to John 14. I'm going to be reading John 14:16 through 18. Voy a leer Juan 14:16 al 18. It says, "And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you."
Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Earlier, I had said that what Jesus did with Mary and John, he did the same with us. Como dije anteriormente, lo que Jesús hizo con Juan y María, hizo también con nosotros. Jesus knew he was going to be gone, so he entrusted his mother into the hands of John. Jesús sabía que se iba a ir, así que confió a su madre en manos de Juan. With us, while he's obviously physically not here, he's trusting us with his word and the responsibility to carry the gospel around the world. Con nosotros, mientras Él no está aquí físicamente, nos confía difundir su palabra y llevar el evangelio por todas partes. But he didn't leave us to do it alone. He left us the Holy Spirit, which I just read. Sin embargo, no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Here he was preparing the disciples for his departure and the Spirit's arrival. Aquí estaba preparando a los discípulos para su partida y la llegada de su Espíritu. Verse 17 is so impactful to me because Jesus says the world can't receive the Holy Spirit because they don't know him, because they're far away from God. El verso 17 es tan impactante para mí porque Jesús dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo conocen, porque están lejos de Dios. But those who have God in them will receive and know him because he will live inside them. Pero aquellos que tienen a Dios en ellos lo recibirán y lo conocerán porque vivirá dentro de ellos. In verse 18, like I read, it says, I will not leave you orphans, I will come to you. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Just like he didn't leave his mother alone, he has never left us alone. Como no dejó a su madre sola, no nos dejará solo a nosotros. He mentions about not leaving us orphans. An orphan is a child who doesn't have parents. Habla de no dejarlos huérfanos. Un huérfano es un niño que no tiene padres. But our God is such a father, he doesn't leave us alone. Pero nuestro Dios es un padre, no nos deja solos. Even when he was on the cross and he was going through an excruciating amount of pain and he was going through agony. Incluso en la cruz, a pesar de que estaba pasando por una agonía insoportable, no estaba solo centrado en sí mismo. He wasn't just focused on himself, he made sure the people he loved would be taken care of. No estaba centrado en sí mismo, sino que se aseguraba de que las personas que amaban fueran atendidas. He was also thinking about me and you. He was thinking that how in the end it'll all be worth it. También estaba pensando en ti y en mí y en cómo al final todo valdrá la pena. Who is a better representation of love than Christ himself? ¿Quién es una mejor representación del amor que el mismo Cristo? What is a better representation of love than the sacrifice he did on the cross for us? ¿Cuál es una mejor representación del amor que el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros? There is none. No hay ninguno. My parents always say love is action, and that's exactly what Jesus did. Mis padres siempre dicen que el amor es acción, que es exactamente lo que hizo Jesús. He knew what his purpose on earth was, and he fulfilled it. Sabía cuál era su propósito aquí en la tierra y lo cumplió. And because of that holy sacrifice, you and I are saved. Y gracias a ese santo sacrificio, tú y yo estamos salvos. We get to spend an eternity up in heaven with God, worshiping him. Pasaremos el resto de la eternidad allá arriba adorando a Dios. Jesus doesn't just preach, he acts. Jesús no solo predica, actúa. And just as he promised from the beginning of time on the cross and far after, he has never left our side. Y tal como ha prometido desde el principio de los tiempos hasta la cruz y mucho después, nunca nos ha dejado. Just as Jesus used one of his last breaths to give his mother into the hands of someone else, even if we have to use our last breaths to preach his word to every living creature, we should be willing to do so. Al igual que Jesús usó uno de sus últimos alientos para confiar en que Juan cuidara de su madre, así tenemos que usar nuestros últimos alientos para predicar su palabra a cada criatura viviente. Necesitamos hacerlo. He trusted us with his message. Jesucristo confió en nosotros su mensaje.
A message that changed history forever and gives us eternal life. Un mensaje que cambió la historia para siempre y nos da vida. John stood by Jesus' side throughout the whole crucifixion. Juan estuvo al lado de Jesús durante toda la crucifixión. And just like John, we need to dwell at the Lord's feet. Al igual que Juan, debemos de estar en los pies del Señor. On the cross, our Lord and Savior gave us everything we'd ever need. En la cruz, nuestro Señor y Salvador nos dio todo lo que necesitamos. Most of the other disciples fled, but John stayed. La mayoría de los otros discípulos huyeron, pero Juan se quedó. That shows us the type of person John was and why Jesus trusted him so much. Eso nos muestra el tipo de persona que era Juan y por qué Jesús confiaba tanto en él. Let John be an example of why grabbing onto Jesus and never letting go is worth it. Que Juan sea un ejemplo de por qué aferrarse a Jesús y nunca dejarlo ir vale la pena. While I was studying this, it would get me like a little emotional thinking of everything Jesus went through because he went through that for us. Cuando estudiaba su palabra, pensaba y me daba sentimiento porque entendía lo que él soportó por ti y por mí. We're so undeserving and yet he still died in our place. Somos tan inmerecedores y él como quiera murió en nuestro lugar. There is no person who would ever do what Jesus did for us. No hay nadie que haga eso por nosotros, lo que Jesús hizo. There has never and will never be a greater love than his. Nunca ha habido y nunca habrá un amor más grande que el de él. He is love. Él es amor. And he's so selfless. He knew that this world would become evil and turn against him and our hearts would grow colder, and yet he still found us worthy. Es tan desinteresado, sabía lo malvado que sería este mundo, cómo los corazones se enfriarían y más, sabía que la gente no creería en él y aún así sentía que éramos dignos. There's this song my mom used to always play when I was little. I'm not going to sing it. I'm going to read the lyrics. But I felt like that when I was studying this, the song just came to my head. And it goes, I see shattered, you see whole. Hay una canción que mi mamá ponía hace tiempo y mientras yo estudiaba esta palabra me venía esta canción a la mente. No la voy a cantar, pero sí la voy a leer. Veo destrozado, tú ves todo. I see broken, but you see beautiful. Veo roto, pero ves hermosura. And you're helping me to believe, you're restoring me piece by piece. Y me estás ayudando a creer, me estás restaurando pieza por pieza. There's nothing too dirty that you can't make worthy. No hay nada demasiado sucio que no puedas hacer digno. You wash me in mercy, I am clean. Me lavas en misericordia, estoy limpio. What was dead now lives again. Lo que estaba muerto ahora vive de nuevo. My heart's beating inside my chest. Mi corazón late dentro de mi pecho. I'm coming alive with joy and destiny. Estoy cobrando vida con alegría y destino. Because you're restoring me piece by piece. Porque me está restaurando pieza por pieza. Washed in the blood of your sacrifice. Lavado en la sangre de tu sacrificio. Your blood flowed red and made me white. Tu sangre fluyó roja y me puso blanco. My dirty rags are purified. Mis trapos sucios están purificados. I'm clean. Estoy limpio. Oh, you made me. Tú me hiciste. You wash me clean. Tú me lavas limpio. Amen. And I'm just gonna read a verse that kind of goes with that. It's in Isaiah 1:18. It says, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they should be as wool." Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. This shows that he purifies us. Esto nos enseña que Él nos purifica. And I'm just gonna close with this. Y voy a cerrar con esto. If you ever feel like you're nothing or undeserving of life, Si alguna vez sientes que no eres nada, que no sirve en la vida, you're worthless, ugly, unloved, sin valor, feo, no tienes amor, nobody's first choice, stupid, unwanted. la opción de nadie, estúpido, no deseado. If you feel like your life has no meaning and you feel like you don't have a purpose, Si sientes que tu vida no tiene sentido y no tienes un propósito,
Think to yourself, Piensa para ti mismo. if any of that were true, do you think he would have died for you? Si algo de eso fuera cierto, ¿crees que habría muerto por ti? He died for you because he knew you had a purpose. Murió por ti porque sabía que tenías propósito. He died for you because he doesn't want you to burn in eternal flame. Lo hizo por ti porque no quiere que te ardas en llama y te pierdas. He fulfilled his purpose on earth so we could do the same. Cumplió su propósito en la tierra para que nosotros hagamos lo mismo. If the people around you make you feel unloved, Si las personas que te rodean te hacen no sentirte amado, even though it may hurt, aunque duela, don't stress about it. no te estreses por ello. Don't try to prove you're worthy of love because Jesus already proved it to you. No intentes demostrar que eres digno de amor porque Jesús ya te lo demostró. Don't feel any less of yourself because of how other people treat you. No te sientas menos de ti mismo por cómo te tratan los demás. The pastor in Bible study one time said something and that always stuck with me ever since. El pastor una vez dijo algo que se quedó conmigo siempre. He said, "You are not what people give you. You are what you give to people." Él dijo, tú no eres lo que la gente te da, eres lo que le das a la gente. You don't need validation. You don't need to seek validation from this world. Don't seek acceptance from a world that crucified a perfect man. No necesitas la validación de este mundo porque nadie en este mundo haría lo que Jesús hizo por ti. Este mundo crucificó a su Salvador. Nobody in this world would do what Jesus did for you. His love is the one that matters. Su amor es el que importa. His validation is the only one we should seek for. Su validación es la única que importa. He put us first and now it's time for us to put him first. Él nos puso primero y ahora es momento de que lo pongamos primero. He died so we can live. Él murió para que podamos vivir. He saved us Él nos salvó and now he's alive and so are we. y ahora está vivo y nosotros también. Amen. Gloria a Dios. Nos dejó responsable a nosotros para ponerlo a Él primero como Él así lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, qué lindo. Así continuamos. Vive Jesús con la siguiente palabra en la cruz del Calvario. ¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claramente expresando desde su corazón y sintiendo el peso del pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios bendiga. Por favor, si puede abrir su Biblia en Mateos 27, capítulo 46. Cuando todos lo tienen, puede decir amén. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. ¿Puede sentar? Okay. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And why did Jesus say this? ¿Por qué Jesús dijo esto? He said it to express the immense spiritual agony of taking of the sins of humanity. Para expresar la inmensa agonía espiritual de tomar los pecados de la humanidad. He said that line to point people to Psalms 22, which is, Dijo esa línea para apuntar a la gente a Salmos 22, que es, my God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Which starts with suffering, Que comienza con el sufrimiento, but ends in victory and trust in God. pero termina en la victoria y la confianza en Dios. So even in that painful moment, Incluso en ese momento doloroso, he's showing that what was happening to him estaba mostrando que lo que le estaba sucediendo was part of God's plan and already written. era parte del plan de Dios y ya estaba escrito. Just because God feels silent Solo porque
Dios se siente callado, doesn't mean he's not there. no significa que no esté allí. Just because you don't see him Solo porque no lo ves, doesn't mean he stopped working. no significa que él paró de trabajar. And I know some of us are living in that verse right now, Sé que la mayoría de nosotros estamos viviendo en ese versículo ahora mismo, crying, God, where are you? Praying and hearing nothing back. llorando a Dios, diciéndole dónde está, orando y no escuchando nada a cambio. But if Jesus went through that moment Pero si Jesús pasó por ese momento and it still ended in victory, y aún así terminó en victoria, then your silence is not your ending either. entonces tu silencio tampoco es tu final. And notice how he said, my God, Fíjate en cómo dijo Dios mío, my God. Dios mío. So even when he felt abandoned, Incluso cuando se sintió abandonado, he didn't disconnect. no se desconectó, He didn't disconnect. no se desconectó. So even when it hurts, he kept calling him my God. Incluso cuando dolía, decía mi Dios, Even Dios when he mío. felt like he was far away. Aun cuando se sentía lejos. Because Sunday was coming, Porque el domingo llegaría, the cross was at the end, la cruz no era el final, the silence wasn't final, el silencio no era definitivo, and in your life, this moment is not your ending either. y en tu vida este momento tampoco es tu final. What feels like abandonment Lo que se siente como abandono, may actually be preparation for resurrection. en realidad puede ser preparación para la resurrección. God's not afraid of your questions. Dios no tiene miedo a tus preguntas, He's not offended by your tears. no está ofendido por tus He's not lágrimas, distanced from your pain. no está lejos de tu dolor. Just because you don't feel him doesn't mean he left you. Solo porque no lo sienta no significa que Él te haya dejado. On that cross, it looked like God was silent, En esa cruz parecía que Dios estaba en silencio, but he was doing his greatest work. pero estaba haciendo su mayor trabajo. Because what looked like the end was actually salvation being born. Porque lo que parecía al final era realidad nacimiento de salvación. And Jesus didn't just die for your sins. Jesús no solamente murió por nuestros pecados, He stepped into your darkest feeling. entró en tu sentimiento más oscuro. That feeling that says God left you. Ese sentimiento que dice Dios te dejó, He took that way so it wouldn't destroy you. tomó ese peso para que no te destruyera. Because what looked like God turning away was actually crushing sin, Porque lo que parecía que Dios se estaba alejando era en realidad Dios aplastando el pecado, breaking chains, rompiendo cadenas and opening the door for you to live free. y abriendo la puerta para que vivieras libre. And I'm going to say this before finishing. Y voy a decir esto antes de culminar. So when your mind tells you you're alone, Cuando tu mente te dice que estás solo, when your heart whimpers God left you, tus corazones se quejan de que Dios te dejó, you fight back with this truth. lucha con esta verdad. If God was working in the silence of the cross, Si Dios estuviera trabajando en el silencio de la cruz, He's working in the silence of your life. está trabajando en el silencio de tu vida. You're not abandoned. No eres abandonado, You're not forgotten. no te olvidó, And you're not far gone. no estás muy lejos. The cross proves that even when you feel forsaken, La cruz demuestra que incluso cuando te sientes abandonado, you're still chosen. sigues siendo elegido. That can be parte. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús, gloria a Dios. The C-Squad. ¿Usted me pregunta qué significa eso? Yo no sé. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Un aplauso a Cristo nuevamente. Vive Jesús. Qué manera de expresar esas palabras. Dios mío, no es significando que o tener cuidado de confundir nosotros el silencio de Dios con el abandono. No significa porque cuando lo escuchamos, no significa que Él te abandonó. Él sigue estando ahí. Vive Jesús. La próxima palabra expresa, vive Jesús, que todavía estaba sintiendo lo que usted y yo sentimos en este cuerpo humano. Pero en algo desde el Getsemaní hasta el punto ahora que estamos explicando o escuchando, Él estaba en agonía. Y agonía es lentamente muriendo. Cuando alguien está en agonía es porque lentamente los sentidos que nos hace ser humano están apagándose lentamente. Gracias, Dios. Y aquí expresó la próxima palabra. Necesito que ustedes retiren eso de ahí. ¿Qué esperan para hacerlo? Quiero que retiren todas las armas. ¿Qué esperan?
tengo sed. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Gracias Dios. Te adoramos, Jesús. Okay, so if you guys can accompany me to read John 19, verse 28. And you can say amen when you have it. Juan 19:28, pueden decir amén cuando lo tengan. Okay, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, later knowing that everything had now been finished and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. So today I'm going to talk about one of the last 7 words of Jesus on the cross, in which was tengo sed, I am thirsty. Así que hoy voy a hablar de una de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, en la que dice, tengo sed. Now, saying this may sound like something so simple, like Jesus was just expressing his physical thirst as a human in his flesh, and yes, he was, because he was also human just like me and you. So his thirst was real. Ahora, decir esto puede sonar como algo tan simple, como si Jesús estuviera expresando su sed física como un humano en su carne. Y sí, lo era porque también era humano al igual que tú y yo, así que su sed era real. But when Jesus says, I am thirsty, it wasn't only about water. It was also a reflection of his humanity in that moment. We can see that Jesus felt pain just like we do. He understood what it really meant to suffer, to feel empty, and what it also felt to feel drained and hurt. Pero cuando Jesús dice tengo sed, no se trataba solo de agua, también era un reflejo de su humanidad. En ese momento podemos ver que Jesús sentía dolor al igual que nosotros. Entendió lo que realmente significaba sufrir, sentirse vacío y lo que también se sentía agotado y herido. And this matters so much because at times we may feel the same. Y esto importa mucho porque a veces podemos sentirnos de la misma manera. There are moments in our lives where we are presented with challenges, and here's where we may feel spiritually thirsty. Hay momentos en nuestra vida en los que se nos presentan desafíos y aquí es donde podemos sentirnos espiritualmente sedientos. We will feel tired, lost, confused, or like something is missing. Here is when we try to fill that emptiness with other things like people, distractions, success, but in the end, nothing truly satisfies, and you are left feeling that emptiness still. Nos sentiríamos cansados, perdidos, confundidos o como si faltara algo. Aquí es cuando tratamos de llenar ese vacío con otras cosas como personas, distracciones, éxito, pero al final nada satisface realmente y te quedas sintiendo ese vacío todavía. But the powerful part of this is how the same Jesus who said, I am thirsty, is also the same one who said in John 4:14, whoever drinks the water I give them will never thirst. Pero la parte poderosa de esto es como el mismo Jesús que dijo tengo sed, es también el que una vez dijo en Juan 4:14, quien beba el agua que le doy nunca tendrá sed. Now, what does it mean to have thirst? Ahora, ¿qué significa tener sed? Thirst is a signal from our brains that is telling us our body needs something to survive. It's not random, it's how we were designed. La sed es una señal de nuestro cerebro que nos dice que nuestro cuerpo necesita algo para sobrevivir. No es aleatorio, es como nos diseñaron. And in that same way, that emptiness that we may feel inside is a spiritual thirst. Y de la misma manera, ese vacío que podemos sentir dentro es una sed espiritual.
It's a sign that we need God, and just like how only water can satisfy that physical thirst, only Jesus, our Lord and Savior, can truly satisfy our hearts and that spiritual thirst. Es una señal de que necesitamos a Dios y al igual que solo el agua puede satisfacer esa sed física, solo Jesús, nuestro Señor y Salvador, puede realmente satisfacer nuestros corazones y esa sed espiritual. Another thing that Tengo Sed also reminds me of is how Jesus was fulfilling prophecy and finishing his mission, even though his suffering was focused on completing what God had called him to do, regardless if people discarded him or hurt him. Otra cosa que Tengo Sed también me recuerda es como Jesús estaba cumpliendo la profecía y terminando su misión, incluso a través de su sufrimiento. Estaba concentrado en completar lo que Dios lo había llamado a hacer, independientemente de si la gente lo descartaba o le hacía daño. And that spoke to me. Y eso me habló. Because sometimes following God won't always be easy. Porque a veces seguir a Dios no siempre será fácil. There will be times where we feel tired or empty. Habrá momentos en los que nos sentimos cansados o vacíos. But just like Jesus stayed committed, we are also called to keep going and trusting that God is working even in our hardest times. Pero al igual que Jesús se mantuvo comprometido, también estamos llamados a seguir adelante y confiar en que Dios está trabajando incluso en nuestros momentos más difíciles. And this also reminds me that even when we feel like we are running on empty, God is still present in that moment. Y esto también me recuerda que incluso cuando sentimos que estamos corriendo vacío, Dios todavía está presente en ese momento. Our weakness doesn't disqualify us or make us less than. It actually brings us closer to God. Nuestra debilidad no nos descalifica ni nos hace menos de lo que realmente somos, nos acerca a Dios. Because in those moments of thirst, when we may feel like we have nothing left, this is when we learn to depend on God more deeply. It's where our faith grows, where our trust gets stronger, and where we begin to understand that we were never meant to do life on our own without God. Porque en esos momentos de sed en lo que podemos sentir que no nos queda nada, aquí es cuando aprendemos a depender más profundamente de Dios. Es donde nuestra fe crece, nuestra confianza se hace más fuerte y empezamos a entender que nunca estuvimos destinados a hacer la vida por nuestra cuenta sin Dios. So instead of running away from those empty moments, we can see them as an invitation to come closer to God and to look for Him more and to lean on Him and to let Him fulfill every place in us that feels dry. Así que en lugar de huir de esos momentos vacíos, podemos verlo como una invitación a acercarnos a Dios y buscarlo más y apoyarnos en Él y dejar que llene cada lugar en nosotros que se siente seco. So to finish this off, if you feel empty, come to Jesus. If you feel tired, come to Jesus. If you feel like something is missing, come to Jesus. Así que para terminar esto, si te sientes vacío, ven a Jesús. Si te sientes cansado, ven a Jesús. Si te sientes que falta algo, ven a Jesús. Because the same Jesus who said, "Tengo sed," is the only one who can truly satisfy the thirst in our hearts. Porque el mismo Jesús que dijo, tengo sed, es el único que realmente puede satisfacer la sed en nuestros corazones. Jesus experienced that thirst on the cross so that we would never have to live spiritually thirsty again. In Him we find everything we will ever need. Jesús experimentó esa sed en la cruz para que nunca más tengamos que vivir espiritualmente sedientos. En Él encontramos todo lo que siempre necesitaremos. Que Dios le bendiga. God bless you all. Qué lindo, gloria a Dios. Y vemos que lo que se le fue dado a Jesús fue vinagre. Los soldados querían saciar la sed de Jesús con vinagre. Esto es una sustancia que utilizaban para tipo anestesia. Y vemos como un rechazo de Jesús, porque dice, aún en mi momento difícil, en este último momento, yo tengo que sufrir lo que estoy sufriendo. No puedo aceptar anestesia, porque ellos se lo merecen. Y así, pasando a la otra palabra.
consumado es. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más. Vamos a estar buscando en Juan 19:30. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. It is finished. I brought the definition in Greek, which is tetelestai, La frase consumado es en griego es tetelestai, which the deeper meaning than just finished is paid in full, completely, perfectly, mission accomplished, nothing left to do. Es más profundo que simplemente terminado. Tiene significados poderosos como pagado en su totalidad, completado perfectamente, misión cumplida, no queda nada por hacer. I'm going to bring the historical and the culture context of this word. Voy a traer el contexto cultural y histórico. So, back then in business, so in money or debt, this word was used and it was mean as paid in full. En los negocios, la gente escribía tetelestai en un recibo cuando se pagaba una factura. Significaba pagado en su totalidad. In the military, it was used as a powerful sense, meaning mission accomplished, victory achieved, and nothing left undone. En un entorno militar, el tetelestai tenía un sentido poderoso. Misión cumplida, victoria lograda, no queda nada sin hacer. And for the third example also, in work. So servants and workers used it when they finished the job, meaning the work is done. En el trabajo, sirvientes y los que hacían tareas, trabajadores, lo usaban cuando terminaban un trabajo. Significaba el trabajo está hecho. In a other way to say it, this word is meaning something completed in the past with results that continue forever. That's what Jesus did. De otra manera, la palabra básicamente dice algo completado en el pasado con resultados que continúan para siempre. So this is what Jesus did. What he did has the after effects that now we are living in. Eso es lo que hizo Jesús. Lo que vino a hacer estaba cumplido, había completado su misión. Now I want to go into what he completed and fulfilled through that sacrifice. Ahora vamos a sobre el efecto posterior del sacrificio de Cristo. First, payment of sin. Primero, pago del pecado. In Romans 5:8-9 says, "But God demonstrates his own love for us in this: while we were sinners, still sinners, Christ died for us. Since we have been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him?" Romanos 5:8-9 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más nos salvaremos de la ira de Dios a través de él? He paid the punishment that we should have paid. And we, not deserving it, he did it. Él tomó nuestro lugar, tomó el castigo que nos merecíamos. The fulfillment of laws. Cumplimiento de la ley. Matthew 5:17 says, "Do not think that I have come to
abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. So Jesus came and submitted himself for completely. He lived without fault and obeyed and submitted the whole law. Jesús se sometió y obedeció la ley y fue perfecto y completo. Jesús tomó nuestro lugar. Jesus did what we could never do. So we can earn salvation by being saved by grace and not by action. Jesús hizo lo que nunca pudimos hacer, por lo que no tendríamos que ganar la salvación, sino ser salvos por gracia. This is another one which for me was, I loved it. Este es otro que para mí me encanta. A renewed heart and mind. Renueva el corazón y la mente. El sacrificio de Cristo. Jeremiah 31:31. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and the people of Judah. Jeremías 31:31. Vienen los días, declara el Señor, en los que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. And we're gonna jump a little bit into Jeremiah 31-33. This is the covenant I will make with the people of Israel after this time, declares the Lord. I will put the law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Because of the sacrifice of Christ, we have true access to transformation. Debido a Cristo y su sacrificio, tenemos acceso a la verdadera transformación. Not only of appearance on the outside, but in the inside. No solo en el exterior, sino también interior. Once Jesus left, he left the Holy Spirit. Cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo. And now through the Holy Spirit, we have access to transformation of mind and heart. Y con el Espíritu Santo de Dios tenemos acceso a la transformación de la mente y el corazón. Not by our strength, but by the power of the Holy Spirit and the willingness to submit. No por nuestra fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo y nuestra voluntad a someternos. There's another point. Hay otro punto. Freedom from sin. Libertad del pecado. So we talked about the debt of sin being paid. Now we're going to talk the freedom of sin. Ahora vamos a hablar de la libertad del pecado. Romans 6:6-7. Our God, our old man is crucified with him, that the body of sin must be destroyed, for he that is dead is free from sin. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. So we're not only free from the punishment of sin, but we're also set free from sin. No solo estamos libres del pago del pecado, sino también del pecado. The blood of Christ helps us to be able to win over sin and not to live in it. Lo que hizo Jesús nos da la libertad de no vivir en pecado. And John 8:36 says, so if the Son sets you free, you will be free indeed.
La palabra dice que si el Hijo nos libertare, será verdaderamente libre en Juan 8:36. This is the power of the cross. Este es el poder de la cruz. That not only we're free from punishment of sin, No solo que estamos libres de la paga del pecado, but we're also free from sin. sino que estamos libres del pecado. Fourth point. El punto número 4. Our reconnection, our rebonding, our relationship with God. Nuestra reconciliación en la relación con Dios. Romans 5:10-11. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we are also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have received the reconciliation. Romanos 5:10-11. Porque sí, cuando éramos enemigos nos reconciliamos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo así, sino que también nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. That bond that was broken in the beginning, esa relación que fue rota en el principio, because of disobedience, was restored through Christ. por la desobediencia, fue restaurada a través de Cristo. Because of the sacrifice of Christ, we have forgiveness, transformation of heart and mind, purity. We have access to heaven, eternal life, freedom, and we have a close relationship connection with God. Debido al sacrificio de Cristo tenemos perdón, transformación del corazón y la mente, pureza, vida eterna, libertad, conexión y relación con Dios. I brought a little reflection, very short. Traje una reflexión corta. It's a question. Are we appreciating the sacrifice of Jesus and what he did for us? Una pregunta, ¿apreciamos el sacrificio de Jesús y lo que hizo por nosotros? Something that caused my attention, that he was able to say it was complete and fulfilled. God's will. Are we able to say consumado es? Algo que me llama la atención es que fue capaz de completar y cumplir esto. ¿Somos nosotros capaces de decir las mismas palabras al final de nuestra vida? Are you going to be able to say at the end of your life, consumado es, it is finished? ¿Vas a ser capaz de decir estas palabras al final de tu vida? Consumado es, está terminado. Are we going to be able to fulfill the will of God in calling over your life? ¿Vamos a cumplir la voluntad de Dios y el llamado que Él puso en nuestras vidas? Are we taking advantage of the sacrifice and the salvation that Jesus' painful death that we have received through grace? Estamos tomando ventaja del sacrificio de la salvación que es a través de Cristo y de la dolorosa muerte de Jesús que hemos recibido gracia. Are we serving God, walking on God's will like Jesus did? Estamos sirviendo a Dios, caminando sobre la voluntad de Dios como Jesús. 2 Timothy 4:7 says, I have fought the good fight. I have finished my course and I have kept the faith. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. This is Paul speaking near the end of his life. Este es Pablo hablando, acercándose el fin de su vida. He's saying, I fought faithfully. Él está diciendo, luché fielmente. I finished the race. Terminé la carrera. I remained faithful to the end. Me mantuve fiel hasta el fin. Matthew 24:13 says, but
that he shall endure until the end shall be saved. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. To conclude, will you be able to say as Jesus said, consumado es, it is finished? Para concluir, ¿serás capaz de decir como dijo Jesús, consumado es, está terminado? Estamos viviendo agradecidos porque Él en la cruz demostró todo lo que demostró y ahí marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y estamos viviendo la cumplición de esa expresión tetelestai. Uno de los significados es que ya no hay más nada que hacer, ya lo hice todo. Y una pregunta para reflexionar, ¿seremos capaces de decir esto? Como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, reconociendo que es una buena batalla. Y en esta batalla de la fe, no es el que llegue primero, es cuestión de terminar. Él dice, yo terminé tetelestai. Así pasando a la séptima y última palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me agrada que hizo énfasis al suspiro, el mismo suspiro que dio aliento de vida. ¡Gloria a Dios! Hermana, que el Señor le bendiga. Doy gracias, Señor, primeramente por esta parte y luego a los pastores de jóvenes que they gave me this one. Lucas 23:46. ¿Lo tenemos todo? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús clamó en gran voz. Dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. People usually interpret these words as Jesus saying this, like his last words before dying on the cross. La gente interpreta estas palabras como las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. Weakness, Debilidad, defeat, derrota, pain. dolor. But these words are actually of surrender Pero estas palabras son de entrega and trust. y confianza. Why do I say trust? ¿Por qué digo confiar? Jesus is at a point where it's painful to talk. Jesús está en un punto en el que es doloroso And hablar. out of everything he could have said, Y de todo lo que podría haber dicho, he said, decidió decir, Father, Padre, I commend my spirit. te encomiendo mi espíritu. Jesus is feeling the weight of the world's sins on his back. Jesús está sintiendo el peso de los pecados de la humanidad. Rejection, El rechazo, pain in his body, el dolor en su cuerpo. and yet he trusts that the suffering he's going through is not meaningless. Y sin embargo confía que su sufrimiento no carece de sentido. Jesus is face to face with death, Jesús está cara a cara con la muerte. and yet he trusts himself, Y sin embargo his soul, entrega su vida en las manos de Dios. into God's hands. En las manos de Dios. Since the garden in Luke 22:42, En Lucas 22:42, Jesus has been feeling the weight of sin on his back. Jesús está sintiendo el peso del pecado en su espalda. He said, not my will be done, Él dijo, no mi voluntad, but yours be done. pero que se haga la tuya. Jesus is preparing himself Jesús se está preparando for what's coming ahead. para lo que está por venir. Psalms 31:5 says, Salmo 31:5 dice, into your hands I commit my spirit. en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesus is fulfilling prophecy, Jesús está cumpliendo profecía, showing that this is not a coincidence, mostrando que esto no es una but this is coincidencia, part of God's plan. pero es parte del plan de Dios.
even in the state that Jesus is in, incluso en el estado en el cual Jesús se encuentra, he doesn't resist, no se resiste or does he despair. ni se desespera. He says, Dice, Father, Padre, I commend my spirit. encomiendo mi espíritu. Surrender is not weakness Entrega no es debilidad or being weak. o ser débil, It's strength under authority. es fuerza bajo autoridad. Now, I'm going to give you an example of Te what voy a dar un ejemplo. strength under authority really means. Lo que es fuerza bajo autoridad significa. There's a soldier in the battlefield. Un soldado está en medio de un campo de batalla, There's bullets flying, hay balas por todos lados and the enemy is getting closer. y el enemigo se está acercando. The soldier's commander says, El comandante dice, hold your position. mantenga su posición. The soldier knows El soldado sabe that it's safer to run que es más seguro correr and look for shelter. para buscar acudo. But because there's strength under authority, Pero como hay fuerza bajo he autoridad, has the strength to obey his orders tiene la fuerza para obedecer sus and stay órdenes put, y confiar, knowing that this is the best way sabiendo que esta es la mejor opción to win a battle. para ganar una batalla. True spiritual strength comes when we trust La verdadera fuerza espiritual llega cuando confiamos and obey God's guidance y obedecemos la guía de Dios and submit to his y authority. nos sometemos a su autoridad. Padre. Father. Now, while I'm reading this verse, Mientras leo este verso, I think it's crazy yo pienso que es una locura. how Jesus says, Como Jesús dice, Padre, Father, encomiendo mi espíritu. to you I give my spirit. He says, Padre. He says, Father. He doesn't say, Dios encomiendo mi espíritu. He doesn't say, Father, I give you my spirit. He refers in as a father that is loving, Se refiere a un padre que es amoroso, that protects. que protege. Jesus is on the cross in pain, Jesús está en la cruz en dolor and still y como quiera. he says, Padre, He says, Father, Father, I commend my spirit to you. encomiendo mi espíritu a ti, Padre. Gracias, Jesús. He still has faith Él como quiera sigue confiando y tiene fe and calls him Father. en llamarle Padre. Faith is not pain. Fe no es dolor. Faith is trusting God through the pain. Fe es confiar en Dios a través del dolor. That when we feel like we're in a crisis, Que cuando nos sentimos que estamos en una we crisis, can learn how to silence our soul podemos aprender a silenciar, a callar and nuestra trust in alma God. y confiar en Dios. I commend my spirit. Encomiendo mi espíritu. When Jesus says this, Cuando Jesús dice esto, he's declaring that his mission is done. Él está declarando que su misión That está every completa. trial, Que toda persecución, every tear, toda lágrima and every sacrifice y todo sacrificio all points to God's purpose. apunta todo al propósito de Dios. Jesus is demonstrating Jesús está demostrando the freedom la libertad is found in surrendering to God, se encuentra en entregarnos a Dios and that the spiritual strength y que la fuerza espiritual is found in trusting Him. se encuentra en confiar en Hasta Él. aquí mi parte, que el Señor le bendiga.